poner este tiempo en las manos de nuestro Dios y Padre. Señor, tu comida, Señor, es un banquete. A través de tu palabra, Señor, tu palabra es un banquete, es lo que quiero decir. Tu palabra es un banquete. Y cuando venimos ante tu palabra, Señor, podemos saborear los manjares, Señor, espirituales que tú tienes para nosotros. Y tú te revelas a nosotros de manera que podamos conocerte y que podamos sentirnos animados, Señor, y confortados y retados. Y aún, Señor, confrontados con nuestra necesidad del perdón y nuestra necesidad de arrepentirnos y nuestra necesidad de ti. Te pedimos que tú obres en nosotros, Señor, a través de este libro que es corto, Señor, pero que tú nos hables. Abre nuestros ojos para que podamos encontrarte y podamos aprender de ti y escucharte, hablar a nuestro corazón, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pues el día de hoy vamos a comenzar una nueva serie, una serie corta, porque el libro de Nahum es un libro corto, pero lleno de verdades gloriosas. Casi nada se sabe acerca de Nahum, además de que su nombre significa consuelo o ánimo, y que nació en un poblado llamado Elcos, del que ni siquiera se sabe su ubicación. Entonces no se sabe realmente mucho acerca de esto, acerca de él, del profeta. En cuanto a la fecha de la composición de su libro, Nahum menciona, tenemos dos puntos de referencia. Tenemos el año 663, porque Nahum en su libro menciona la destrucción de la ciudad de Tebas, una ciudad en Egipto, la cual ocurrió en el año 663. Y el otro punto de referencia es la destrucción de la ciudad de Nínive, que ocurrió en el año 612 a.C. Por lo tanto, el libro de Nahum tuvo que haberse escrito entre estos dos puntos, entre el 663 a.C. y el 612 a.C. Es posible que se haya escrito, aunque hay gran debate en cuanto a una fecha un poco más precisa. Es posible que alrededor del año 627 antes de Cristo, durante el reinado de Josías, el rey que anduvo en todo el camino de su padre David y no se separó ni a derecha ni a izquierda, el cual impulsó una reforma espiritual en Judá que comenzó en el año precisamente 627. Es posible que justo en ese tiempo de este inicio de esta reforma de Josías, que Nahum haya escrito este libro, que él haya hablado esta profecía para Judá. En ese tiempo Asiria todavía era una nación poderosa. Ahora bien, si nosotros vemos un mapa, podemos nosotros ver en dónde se encontraba Asiria. Asiria se encontraba en la región norte de Mesopotamia. Y esta pequeña región fue extendiéndose progresivamente hasta convertirse en un gran imperio. En un gran imperio. En una de las naciones más poderosas. Entre los años 883 y 859 a.C. Asiria era reconocida por su crueldad con las naciones que conquistaba y que se oponían a él. En cuanto a su religión, los asirios eran politeístas. Ellos tenían miles de dioses. Pero en realidad ellos practicaban la adoración a unos 20 dioses principales. Sin embargo, en el año 780 a.C., algo extraordinario sucedió. Algo inesperado, algo sorprendente sucedió. Unos 150 años antes del mensaje del profeta Nahum, el Señor levantó a un profeta, el profeta Jonás. Y el Señor envió a este profeta Jonás precisamente a Siria, a la ciudad de Nínive, anunciándoles que iba a destruir la ciudad juntamente con todos sus habitantes a causa de su maldad en un plazo de 40 días. ¿Y cuál va siendo la sorpresa de Jonás?
que los ninivitas, paganos, juntamente con su rey, al escuchar el mensaje del Señor, ellos se arrepintieron, se humillaron y proclamaron un ayuno delante del Señor. Y por tal motivo, el Señor no trajo sobre ellos la destrucción que les había advertido. El Señor los perdonó. A una nación pagana, a una nación reconocida por su crueldad con sus enemigos. Por eso Jonás no quería ir a darle ese mensaje. Sin embargo, su arrepentimiento no duró mucho tiempo. Y esa es la parte triste de la historia. Pronto, los asirios regresaron a sus malos caminos, a sus costumbres malvadas, paganas, pecaminosas. E incluso ellos se levantaron y atacaron al pueblo del Señor. Recordemos que en el año 721 a.C., el Señor trajo a los asirios, usó a los asirios como la vara de su disciplina en contra de su rebelde pueblo Israel. De tal manera que Asiria llegó e invadió en el año 721 el reino del norte, acabando con la ciudad de Samaria, y conforme a su costumbre, llevándose a miles de israelitas cautivos al exilio para regarlos por todos lados de su imperio y traer en su lugar a personas de un montón de lugares para habitar en esa tierra. Más tarde, en el año 701, 20 años después, en el año 701 a.C., el ejército asirio regresó nuevamente a la tierra prometida, esta vez con la intención de conquistar todo el reino del sur. Y él comenzó a invadir las ciudades de Judá, las ciudades fortificadas de Judá, hasta llegar a las puertas mismas de Jerusalén. En ese entonces el rey Ezequías se humilló delante del Señor y clamó al Señor. Y el Señor le escuchó. Y el Señor libró a Jerusalén de las manos del rey de Asiria. Y lo hizo de una manera extraordinaria, matando a 185,000 soldados del ejército asirio en una sola noche en su propio campamento mientras ellos dormían. Y ahora, cerca de 150 años después del mensaje de Jonás, el Señor levanta a otro profeta, al profeta Nahum, para dar un mensaje ya no dirigido a Nínive. Nahum no va a Nínive. Nahum le da este mensaje a Judá acerca de Nínive. Pero esta vez el mensaje del Señor es muy distinto al mensaje de Jonás. Este libro nos muestra el destino de aquellos que muestran un arrepentimiento superficial y temporal, para luego volver a sus malos caminos y a la rebeldía al Señor. El mensaje de este libro era una advertencia para el pueblo de Judá, de la misma manera que es una advertencia para nosotros el día de hoy. Hay personas que escuchan el mensaje del Evangelio y que en un principio parecen arrepentirse, parecen volverse al Señor, pero su arrepentimiento es como el de los ninivitas. Su arrepentimiento es superficial, su arrepentimiento es temporal y pronto regresan a su antigua manera de vivir. Pero el Señor nos advierte por medio de este libro que quienes viven así recibirán el justo y eterno castigo que merecen. El día de hoy vamos a comenzar estudiando el capítulo 1, en el cual nosotros veremos en primer lugar la majestuosa gloria del Señor. Si hay algo que la iglesia necesita hoy en día, es conocer la majestuosa gloria del Señor, conocer quién es el Señor y cómo es el Señor, porque la gente, incluyendo a muchos cristianos, tienen una idea distorsionada de quién es Dios. Así que en primer lugar veremos en versículos 1 al 7 la majestuosa gloria del Señor. En segundo lugar el juicio de los rebeldes en versículos 8 al 12. Y en tercer lugar la salvación de los suyos, de su pueblo en versículos 12 al 15. Comenzamos entonces donde debemos comenzar.
contemplando y admirando la gloriosa majestad del Señor. El versículo 1 comienza revelándonos el origen del mensaje de este libro. Observa cómo comienza diciendo oráculo sobre Nínive. Libro de la visión de Nahum de Elcos. La palabra hebrea que allí se traduce como oráculo literalmente significa carga o peso. Y esa palabra en el Antiguo Testamento solía usarse también para referirse a una profecía. La profecía era como una carga o un peso que el profeta llevaba para comunicar. En este caso, esa palabra profética se usaba para una palabra profética. Y en este caso, esa palabra profética que Nahum escribió en un libro era acerca de Nínive. La nación pagana, la ciudad pagana que representaba toda la nación de Asiria. Nínive era la capital de Asiria. Pero esa profecía no se originó en Nahum. Es decir, no son las buenas palabras de Nahum o los buenos deseos de Nahum. Nos dice allí que vino por medio de una visión, dice de la visión, libro de la visión de Nahum. Y esa palabra visión significa revelación, revelación. Es decir, es una palabra comunicada por Dios mismo para ser anunciada a otros. Así que todo el mensaje que vamos a escuchar a lo largo del libro de Nahum es un mensaje directo que Dios le comunicó a Nahum para que Nahum lo comunicara a su pueblo y también a nosotros, que somos cristianos y no somos judíos. Y el Señor comienza su mensaje revelándonos su gloria y majestad manifestada a través de sus perfecciones. ¿Qué son las perfecciones de Dios? También conocidos como los atributos de Dios. Las perfecciones de Dios son las cualidades o características eternas e inherentes de su esencia, mediante las cuales Dios se da a conocer como el único ser absoluto. No son partes de Dios, no son componentes añadidos a Él, sino que son expresiones de lo que Dios es en sí mismo. Eso significa que nosotros no nos imaginamos quién es Dios o características acerca de Dios y luego se las atribuimos. Más bien, es el Señor quien nos revela, como si recorriera una cortina para que nosotros podamos ver quién es Él, para que nosotros podamos ver su carácter. En versículos 2 al 7, el Señor nos revela 5 de sus perfecciones. 5 de sus perfecciones. Y estas perfecciones no son precisamente las que nosotros comúnmente imaginamos. Observa cómo el Señor comienza en versículo 2 de una manera impactante. Dice, Dios celoso y vengador es Yahvé. Vengador es Yahvé e irascible. Yahvé se venga de sus adversarios y guarda rencor a sus enemigos. Muchos cristianos jamás pensarían que Dios es celoso, que Dios es vengador, que Dios es irascible, que Él se venga de sus adversarios y que guarda rencor a sus enemigos. Es más, me atrevo a decir que muchos cristianos negarían que Dios sea así. Pero es Dios mismo. Es Dios mismo el que dice que Él es así. Pero ¿en qué sentido el Señor es así? Celoso, vengador, irascible, que guarda rencor a sus adversarios, a sus enemigos. El Señor usa una figura de lenguaje llamada antropopatismo. A eso se le llama antropopatismo. ¿Qué es antropopatismo? Es usar emociones humanas para describir su carácter. Dios no es humano, pero Él utiliza estas emociones humanas para describirnos, que nosotros podamos entender su carácter infinito y perfecto.
En primer lugar, nos revela que Él es celoso. Esa palabra celoso solamente aparece 2 veces en el Antiguo Testamento. La forma de este adjetivo, así como adjetivo. Aparece solamente 2 veces aquí y en Josué capítulo 24, versículo 19. En donde el Señor dice, en donde dice que Yahvé es Dios santo. Observa esto. Dios es santo, es Dios santo. Él es Dios celoso. Él no perdonará la transgresión de ustedes ni sus pecados. Así le dijo al pueblo. Ahora bien, notemos que el celo de Dios es una manifestación de su santidad. Así que, porque Dios es santo, en consecuencia, Él es Dios celoso. Porque Dios es santo, Él se opone con todo su ser al pecado en cualquiera de sus formas y presentaciones. Y su celo es la expresión de esa santidad. Dios es tan santo que Habacuc capítulo 1 versículo 13 nos dice que muy limpios son sus ojos para mirar el mal. No tolera el mal, no puede ni ver el mal. Y no puede contemplar la opresión. Él aborrece el pecado y Él muestra su celo expresando su ira contra el pecado porque el pecado se opone a lo que es bueno, a lo que es correcto, a lo que es justo, a lo que es de provecho. El pecado en cualquiera de sus formas y presentaciones es destructivo. Y porque Dios aborrece el pecado, entonces Él es celoso. Él nos llama, en otras palabras, Él nos llama a ser exclusivamente suyos. Y la palabra exclusivo tiene que ver con excluir cosas para que Él sea el centro. Dios nos ha llamado para que seamos exclusivamente suyos. Él no desea que nos involucremos con el pecado como con un amante. Porque a causa de su santidad inquebrantable, Él tendría que destruirnos. Por eso en Deuteronomio 26, versículos 18 y 19, el Señor le dijo a su pueblo, Yahvé ha declarado hoy que tú eres su pueblo, su exclusiva posesión, como Él te prometió, y que debes guardar todos sus mandamientos, y que Él te pondrá en alto sobre todas las naciones que ha hecho para alabanza, renombre y honor, y serás un pueblo consagrado a Yahvé tu Dios, como Él te ha dicho. Dios es la expresión, hermanos, Dios es la expresión total y perfecta de todo lo que es bueno, de todo lo que es justo, de todo lo que es santo. Por lo tanto, Él y solamente Él es el único digno de todo nuestro amor, de todo nuestro afecto, de toda nuestra reverencia, de toda nuestra adoración, de toda nuestra devoción y de toda nuestra obediencia. De allí que Él muestra su celo airándose justamente cuando le somos infieles, coqueteando con el pecado, o cuando amamos, adoramos, o ponemos en primer lugar o juntamente con Él lo que solamente le corresponde a Él. Él es celoso. Debemos mostrarle a Él solamente la devoción que Él solamente merece, y no a ninguna otra persona, cosa o actividad. En nuestro pasaje el Señor usa lo que se llama también un paralelismo para ayudarnos a entender en qué sentido Él es celoso. Si observas nuestro pasaje podrás ver ese paralelismo. Observa que Él dice celoso y vengador por un lado, y luego añade vengador e irascible. Él pone como paralelos celoso e irascible.
Por lo tanto, celoso, en este contexto, tiene la connotación o está estrechamente relacionado con irascible. Y la palabra irascible es que muestra ira. Ahora bien, en el texto hebreo literalmente dice dueño o señor de ira. Eso dice. Dueño o señor de ira. Eso nos muestra una cosa, que el Señor no es controlado por la ira. Él es dueño, Él es amo de la ira. Su ira es una ira controlada. La ira es una expresión extrema de disgusto, eso es la ira. Pero a diferencia de la ira humana, que es caprichosa, que es egoísta, que es impulsiva, descontrolada, la ira de Dios nada que ver con la nuestra. La ira de Dios es santa, la ira de Dios es justa, la ira de Dios es controlada, es constante, es razonable y es despertada exclusivamente por el pecado. Por el pecado. Por eso nuestro pasaje nos dice que Él es vengador, que Él se venga de sus adversarios y guarda rencor a sus enemigos. Observa de quiénes se venga. Pon atención a quienes guarda rencor. A sus enemigos, a sus adversarios, a los que se oponen a lo que es justo, bueno, santo, correcto. Salmo 73, versículo 27 afirma que los que están lejos de ti, hablando del Señor, tú has destruido a todos los que te son infieles. Dios destruye a los que le son infieles. Dios debe ser el objeto de todo nuestro amor, de toda nuestra devoción, de toda nuestra fidelidad, de toda nuestra adoración, de toda nuestra obediencia, de todo nuestro servicio. Él debe ser el centro de nuestros afectos. Pero el versículo 3 nos dice algo que nos muestra cómo el carácter de Dios no es solamente su ira, no es solamente su celo. Observa el versículo 3. Yahvé es lento para la ira. Yahvé es lento para la ira. Y grande en poder, y ciertamente Yahvé no dejará sin castigo al culpable. Nuevamente vemos allí cómo la ira del Señor no es impulsiva, no es caprichosa, no es descontrolada. Él es lento para la ira. Simplemente la nación de Nínive, 150 años de paciencia. Él tarda en expresar su ira, Él es paciente, Él retrasa la expresión de su ira esperando que el pecador se arrepienta, porque Él no desea que el pecador sea destruido. Ezequiel capítulo 33, versículo 11. El Señor dice: diles, vivo yo, declara Yahvé Dios, que no me complazco en la muerte del impío, sino en que el impío se aparte de su camino y viva. Vuélvanse de sus malos caminos, porque han de morir, oh casa de Israel. El Señor clama al pecador que se arrepienta. Pero si el pecador se arrepiente sinceramente y se vuelve de sus malos caminos al camino de la obediencia al Señor, el Señor es amplio en perdonar. Es amplio en perdonar. Es más, el Señor dice que Él se deleita en la misericordia. Él se deleita en perdonar, se deleita en mostrar misericordia cuando el pecador se arrepiente. No hay pecado que el Señor no pueda y no quiera perdonar, si tan solo nos arrepentimos. Aún al pecador más vil, Él desea perdonar, si tan solo ese pecador se arrepiente y se vuelve a Él.
Isaías 55, versículos 6 y 7. Nos dice, busquen a Yahvé mientras puede ser hallado. Llámenlo en tanto que está cerca. Abandone el impío su camino y el hombre malvado sus pensamientos. Y vuélvase a Yahvé, que tendrá de él compasión. Al Dios nuestro, que será amplio en perdonar. También el libro de Proverbios nos dice que el que encubre su pecado no prosperará, pero el que lo confiesa y se aparta, ¿qué? Alcanzará misericordia, será perdonado. Pero el Señor también nos advierte que Él es grande en poder y ciertamente no dejará sin castigo al culpable. Escucha eso. Ciertamente no dejará sin castigo al culpable. ¿De qué manera más solemne, de qué manera más seria Dios puede decir que no dejará sin castigo al culpable si no es añadiendo ciertamente? Él nos asegura que cada pecado sin excepción será castigado. A Dios no se le va a pasar uno. Dios no tiene amnesia. Ni un solo pecado se le pasará al Señor. Mucha gente cree que al final de cuentas Dios va a perdonar a todos o que Dios simplemente se enoja por el pecado, pero no puede hacer nada, es impotente y solamente se sienta a observar la maldad del mundo. Pero quien piensa así no conoce a Dios. Él mismo nos advierte que el que encubre su pecado no prosperará. Salmo 7, versículo 12, afirma que si el impío no se arrepiente, el Señor afilará su espada. Tensado y preparado está su arco. Y Jesús aseguró en Mateo 3:10, en el Nuevo Testamento, Jesús mismo, que el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. Y que por tanto todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Eso dijo Jesús. Pero ¿qué tan poderoso es el Señor? ¿Tendrá poder para ejecutar su juicio contra los poderosos? Los versículos 3 al 5 de nuestro pasaje nos demuestran que sí. Diciendo que en el torbellino y la tempestad está su camino y las nubes son el polvo de sus pies, Él reprende al mar y lo hace secar, y todos los ríos agota. Languidecen el Basán y el Carmelo, y las flores del Líbano se marchitan. Los montes tiemblan ante Él, y los collados se derriten. Sí, en su presencia se levanta la tierra, el mundo y todos los que en él habitan. Observa que el Señor es más poderoso que el torbellino. El Señor es más poderoso que la tempestad más destructiva. Él está por encima de ellos. Dice que son su camino. Él los pisotea. Su camino está en el torbellino y en la tempestad. Las nubes, dice allí, son el polvo de sus pies. El Señor es tan poderoso que Él reprende y hace secar los mares, como hizo con su pueblo, cuando lo hizo pasar por tierra seca. ¿Recuerdas cómo Él partió el Mar Rojo? Y su pueblo pasó por tierra seca. Él también agota o seca los ríos sin importar su tamaño, sin importar su fuerza, como lo hizo con el río Jordán, para que su pueblo pasara a la tierra prometida. Así de poderoso es el Señor. De igual manera el Líbano, nos dice allí, el Basán y el Carmelo eran las regiones más fértiles, más prósperas, más abundantes que existían. Y el Líbano era famoso por su exuberante vegetación. Y por eso Nahum nos habla de las famosas flores del Líbano. Y nos dice, pues el Señor es tan poderoso
que Él puede hacer marchitar a unos lugares más fértiles y más prósperos. No solamente eso, sino que nuestro Dios es tan asombrosamente poderoso que Él puede hacer temblar los montes y derretir los collados. Un terremoto es una de las muestras más aterradoras del poder de Dios. Porque nos muestra que Dios puede sacudir aquellas cosas que son las más firmes. Y la tierra se sacude delante de Él. Así que la tierra y todo lo que en él habita, dice allí, se levantan delante del Señor reconociendo su poder y su soberanía para hacer cuanto Él desea. Salmo 135, versículo 6 afirma que todo cuanto Yahvé quiere, lo hace en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Entre los habitantes de la tierra. Nadie puede detener su mano ni decirle qué has hecho. Daniel 4:35 nos dice eso. Él actúa conforme a su voluntad en el ejército del cielo, entre los habitantes de la tierra. Nadie puede detener su mano ni decirle qué has hecho. Por lo tanto, si el Señor es tan poderoso, o más bien, ya que el Señor es tan poderoso, como Nahum nos dice en versículo 6, en presencia de su indignación, ¿quién resistirá? ¿Quién se mantendrá en pie ante el ardor de su ira? Su furor se derrama como fuego y las rocas se despedazan ante él. Ponte a pensar en eso. Puesto que Dios es así de poderoso, como Él ya ha demostrado ser, ¿quién se puede mantener delante de su ira? ¿Quién va a mantenerse de pie? ¿Quién va a salir bien librado? Juan 3:36 nos deja claro que el que cree en el Hijo tiene vida eterna. ¡Qué maravilloso es eso! El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. ¿Y quién se mantendrá ante el ardor de su ira? Así que Cristo es la única solución a nuestra culpabilidad, porque Él llevó el castigo de quienes se arrepienten y se refugian en Él. Cristo es la única solución. El que cree en Él tiene vida, el que no cree verá la ira de Dios. Así que escoge la vida. Escoge creer en Él. Escoge seguirlo a Él. Pero el Señor nos muestra en tercer lugar su bondad. El versículo 7 añade, bueno es Yahvé. No es un contraste, no es una contradicción. El Señor es celoso, el Señor es irascible, el Señor es vengador, el Señor es lento para la ira, el Señor es bueno. Es bueno. Es una fortaleza, dice allí, en el día de la angustia. Y fíjate bien, conoce a los que en Él se refugian. Es porque el Señor es bueno y se deleita en hacer el bien que la humanidad no ha sido destruida. Esa es la única razón. Si alguna vez tú te has preguntado, pues ¿en dónde está Dios? Ve el mundo como está. Ve la maldad que abunda en nuestro planeta. ¿En dónde está Dios? Dios sigue sentado en su trono. Pero Él es lento para la ira. Él es bondadoso. Y Él está esperando a todos los que han de arrepentirse, que se arrepientan. Pero no pensemos, ni por un momento, que eso significa que Él no puede hacer nada. Él es bueno, se deleita en hacer el bien. Y por eso es que uno puede correr a refugiarse en Él.
Porque fíjate bien, Él dice, no va a haber un pecado que quede sin ser castigado. Entonces no hay más que de dos sopas. Puesto que nosotros somos culpables, una de dos. O nosotros vamos a recibir el castigo por cada uno de nuestros pecados, o alguien más tiene que recibir ese castigo. Pero ese alguien más tiene que ser perfecto. Ese alguien más jamás tiene que haber pecado. Y ese alguien más voluntariamente tiene que decidir pagar por nuestro pecado. ¿Quién haría eso? Cristo lo hizo. Cristo lo hizo. De tal manera que todo aquel que corre a Él y se refugia bajo sus alas, no va a recibir el castigo de Dios por sus pecados, no porque sea inocente. Y no porque Dios diga simplemente, ok, ya, tus pecados son perdonados. Para que nuestros pecados sean perdonados, puesto que Él dice que ciertamente no dejará sin castigo al culpable, alguien tiene que recibir ese castigo. Y Cristo lo recibió. Cristo lo recibió. Por eso es que tú y yo podemos ser perdonados. Por eso es que podemos refugiarnos bajo sus alas. Por eso es que no hay salvación en nadie más. Ni ninguna religión del mundo hay salvación, sino solamente en Cristo. Porque Cristo es el único perfecto que como humano obedeció al Padre y tomó nuestro lugar. Así que corre a Cristo. Si no has corrido a Cristo, refúgiate en Cristo. Porque Él es tan protector como una fortaleza. Una fortaleza es un lugar seguro porque está rodeado de fuertes murallas, pues así es el Señor para aquellos que en Él se refugian. Una fortaleza, dice allí, para el día malo. Salmo 62, versículos 6 al 8 nos dice, solo Él es mi roca y mi salvación, mi refugio. Nunca seré sacudido. En Dios descansan mi salvación y mi gloria, la roca de mi fortaleza, mi refugio está en Dios. Confíen en Él en todo tiempo, oh pueblo. Derramen su corazón delante de Él. Dios es nuestro refugio. Pero eso no fue lo que hizo Judá. Eso no fue lo que hizo Judá, aunque el Señor no dejó que Jerusalén cayera bajo el ejército de los asirios. Judá se convirtió en un vasallo de Asiria. Judá vivía sometida bajo el dominio de Asiria a causa de su desobediencia al Señor. Pero el Señor no iba a destruir a su pueblo por completo. Antes bien, el Señor iba a mostrarle su compasión, su bondad, su poder, trayendo juicio sobre los asirios para mostrarle a su pueblo que Él es poderoso para librar a su pueblo de sus enemigos, por más poderosos que sean. Nadie, ningún israelita, podría pensar que alguien pudiera derrotar a los asirios. Pero el Señor juzga a los rebeldes, y eso nos trae a nuestro segundo punto. El Señor juzga a los rebeldes. Después de hablarles de su poder, el Señor le anuncia a Judá que iba a acabar con Asiria sin importar que era la nación más poderosa de su tiempo. Observa versículos 8 al 10. Pero con inundación desbordante pondrá fin a su lugar y perseguirá a sus enemigos, aún en las tinieblas. Lo que tramen contra Yahvé, Él lo hará completa destrucción. No surgirá dos veces la angustia, porque ellos como espinos enmarañados y ebrios con su bebida serán consumidos como paja totalmente seca. Observa que la destrucción de la nación más poderosa llegaría como una desbordante inundación. Si tú alguna vez has visto una desbordante inundación, es algo espantoso. No puedes detenerla.
Es algo impresionante, es algo temible. Arrasa por completo con todo y con todos y no se detiene. Pues así va a ser la destrucción de Nínive. Nos dice allí que el Señor persigue a sus enemigos, fíjate bien, aún en las tinieblas. ¿Dónde te puedes esconder? No hay lugar en donde el impío pueda esconderse. Él persigue a sus enemigos aún en las tinieblas. Su destrucción iba a llegar porque se habían vuelto enemigos del Señor al practicar lo que el Señor aborrecía y al oponerse a su pueblo, al hacerle mal a su pueblo. Y aunque ellos eran una nación sumamente poderosa, no podrían hacerle frente al Señor. Observa lo que nos dice allí. Todo lo que ellos tramaran iba a ser como una paja que se quema por el fuego. ¿Quién puede pelear contra Dios? ¿Quién puede hacerle frente a Yahvé de los ejércitos? Y ellos, como si fueran espinos enmarañados, iban a ser totalmente consumidos por el fuego. Ellos, como si fueran el vino delante de un alcohólico que no puede controlarse, iban a ser totalmente consumidos. El versículo 11 añade: de ti ha salido el que ha tramado el mal contra Yahvé, un consejero perverso. Esto se refería al rey de Asiria, posiblemente Arsubanipal era su nombre, a quien se describe allí como un consejero perverso, un consejero perverso. Literalmente en el texto hebreo dice un consejero de Belial, sugiriendo una influencia demoníaca. De tal manera que él trama contra el Señor, él trama contra su pueblo y él lidera a su ejército malvado, perverso, pagano, en contra del Señor, para levantarse en contra del Señor y en contra de su pueblo. Pero no le serviría de nada porque Nínive sería destruida. El versículo 2, el Señor anunció, así dice Yahvé: aunque estén con todo su vigor y por más que sean muchos, aún así serán cortados y desaparecerán. Eso nos muestra que Asiria todavía era una nación poderosa en ese tiempo. Pero no importa cuán grande, cuán fuerte, cuán numeroso, cuán poderoso, cuán exitoso, cuán invencible parezca el que se opone y se rebela contra Dios, al final será destruido. Y lo mismo podemos decir de las personas. No importa cuánto éxito muestren tener, cuán poderosos sean, cuánto dinero tengan, cuántas influencias tengan, todo aquel que se rebela contra el Señor, al final será arrasado, será destruido. Por eso el apóstol Pedro dice que más le valdría a aquellos que han escuchado el Evangelio y luego se apartan no haber escuchado, porque ellos recibirán un juicio mucho más severo. Pero en cambio el pueblo del Señor será salvado. Aquellos que se refugian bajo sus alas serán salvados. Eso nos trae a nuestro tercer punto, la salvación de su pueblo. A diferencia de su mensaje de destrucción para Asiria, el Señor anunció un mensaje de salvación y restauración para el pueblo de Judá. Observa la segunda parte del versículo 12 y el 13. Él le dijo a su pueblo: aunque te haya afligido, Judá, no te afligiré más. Y ahora quebraré su yugo de sobre ti y romperé tus coyundas. Observa que el Señor no había pasado por alto el pecado de su pueblo. El Señor dice: yo te afligí. No fue Asiria. Asiria solamente fue un instrumento. Asiria solamente fue mi vara. Yo te afligí. Dice: pero aunque yo te afligí, no te afligiré más. Ahora, el Señor, que había permitido que las ciudades fortificadas fueran destruidas, fueran arrasadas, fueran despojadas, Judá de sus riquezas, el Señor no los destruyó por completo. Su disciplina, aunque fue dolorosa,
también fue amorosa, porque tenía el propósito de llevarlos al arrepentimiento. No dice, te voy a bendecir, no importa cómo vivas. No, no, no. Quien piensa así del Señor no conoce al Señor. Dice, yo te afligí. ¿Y qué fue lo que pasó con su pueblo? La disciplina del Señor, fíjate bien, la disciplina del Señor, ¿cuántas veces has escuchado? Aquel que se rebela, aquel que se aparta, aquella oveja que se descarrila. ¿Cuántas veces hemos escuchado, Dios, tráeles con tus lazos de amor? Pues déjame decirte para que entiendas qué es lo que estás diciendo y tengas claro, sus lazos de amor se llama disciplina dolorosa. Eso es lo que estás pidiendo. Tú te imaginas que es, ay, el corazón, y se regresa. No está diciendo eso. Sus lazos de amor es su disciplina. Porque su disciplina es lo que va a traer al extraviado a sus caminos. Él usa su disciplina de una manera amorosa, medida, controlada para atraer a los rebeldes al arrepentimiento, pero no dura para siempre. No dura para siempre, porque una vez que nos arrepentimos, su disciplina se detiene. ¿Te das cuenta? Cuán amoroso es nuestro Dios. Cuán compasivo es nuestro Dios. Por lo tanto, cuando el Señor te disciplina, si quieres que su disciplina termine, arrepiéntete pronto. Arrepiéntete pronto y humíllate delante del Señor. Lo peor que puedes hacer es tener una actitud altanera y decir, pues me pegas, pues yo me mantengo. Y el Señor dice en el libro de Levítico, sí, pues te voy a dar 7 veces más duro. Y si aún así no entiendes, van otras 7. A ver quién se cansa primero. ¿Y cuántos saben que el Señor no se cansa? Entonces es mejor arrepentirnos. Porque aparte el arrepentimiento no es para el bien de Dios. El arrepentimiento es para mi bien. Es para tu bien. ¿Quién sería tan necio de seguir persistiendo, aferrándose a su necedad, aferrándose a su pecado, cuando tenemos un Dios tan compasivo? Pero cuando el Señor le dijo esto a Judá, que ya no los afligiría más con su disciplina por medio de Asiria, ¿sabes cuántos años tenían bajo la disciplina de Asiria? 74 años. El Señor no lleva prisa. Y ellos clamando y revolcándose y chillando. Y el Señor viéndola revolcarse, diciendo, pues en algún momento te quebrarás. Pero el Señor les dijo que Él quebraría el yugo de Asiria y rompería sus cadenas. Y por eso creo que esto ocurre en el año de 627, cuando Josías, aquel rey con un corazón como el corazón de David, que empezó a reformar y a destruir todas las imágenes de acera y todas las cosas, y que el Señor muestra a su pueblo su compasión. En versículo 14 el Señor le prometió acerca de Nínive, Yahvé ha dado una orden en cuanto a ti, no se perpetuará más tu nombre, le dice a Nínive. De la casa de tus dioses arrancaré los ídolos y las imágenes de fundición. Yo prepararé tu sepultura porque eres vil. Eres vil. Y yo mismo, dice Dios, voy a preparar tu sepultura. Esta era una gran noticia. Esa era una noticia de salvación maravillosa para el pueblo de Judá. De allí que entonces el versículo 15, aunque en el texto hebreo se reconoce como que es el primer versículo del capítulo 2, sin embargo funciona bien como una transición. Porque el Señor dice, miren, sobre los montes andan los pies de los que traen buenas nuevas.
del que anuncia la paz. Celebra tus fiestas, Judá, y cumple tus votos, porque nunca más volverá a pasar por ti el malvado. Ha sido exterminado por completo. Pues así también es el Señor cuando nos disciplina. Así es, amoroso, compasivo. Y si nosotros nos arrepentimos y dejamos de aferrarnos a nuestro pecado para volvernos al camino de la obediencia al Señor, seremos restaurados. Seremos restaurados, seremos bendecidos, seremos perdonados. Pero si nos endurecemos y nos aferramos al pecado, la disciplina del Señor continuará. Así que entonces esta no solamente es una gran noticia para Judá, y no solamente es una gran noticia para nosotros, también es una advertencia. Porque así como Dios le mostró misericordia cuando Jonás y ellos se regresaron a sus malos caminos, como la puerca lavada a revolcarse en el lodo, o como el perro que vuelve a su vómito, podemos estar conscientes de que si nosotros hacemos eso, nuestro futuro será exactamente el mismo de Asiria. Pero si nosotros que hemos creído en Él, decimos, Señor, no quiero aferrarme al pecado, yo quiero vivir una vida de arrepentimiento todos los días, ten por seguro una cosa, vas a vivir bajo la bendición del Señor, bajo la protección del Señor, y vas a poder correr bajo sus alas en el día malo, en el día de la angustia, porque Él es una fortaleza y Él conoce a los que sinceramente se refugian bajo sus alas. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor. Gracias, 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 gracias. Cuán amoroso eres tú, Señor, que no solamente nos has salvado, sino que tú nos disciplinas para que no seamos destruidos como Nínive. Nos disciplinas para que no seamos condenados con el mundo, nos disciplinas para que vengamos al arrepentimiento. Gracias. Gracias, Señor, por tu disciplina amorosa. Gracias porque por medio de tu Espíritu Santo tú nos estás advirtiendo de tal manera que no tengamos que pasar por tu disciplina. Gracias, Señor. Yo te pido que seamos sensibles. Yo te pido que seamos prontos para arrepentirnos. Y que no endurezcamos nuestro corazón, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Gracias porque podemos refugiarnos en ti en el día de la angustia. Gracias porque nuestro castigo no lo pasaste por alto. Vemos la cruz y ahí está nuestro castigo. Horrible castigo. Gracias, Cristo, porque tú llevaste nuestro castigo para que hoy nosotros nos sentemos a tu mesa y disfrutemos de la comunión, de la paz, de la bendición, de vivir en ti, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.